Estados Unidos no quiere verse embarrado en todo el problema de Ucrania y Rusia, o por lo menos no quiere que lo acusen a él de los crímenes de guerra entre Ucrania y Rusia. No quiere verse embarrado en todos estos problemas, porque finalmente cuando Estados Unidos entrega armas, entrega recursos, lo hace por ayudar, no por participar en el conflicto. O eso es lo que piensa Estados Unidos que pasa, y es lo mismo que le venden incluso a la Corte Penal Internacional. Occidente continúa con su idea de usar esta justicia internacional para volver responsable únicamente al gobierno ruso de presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Van a utilizar a la Corte Penal Internacional, lo vemos incluso con esta absurda orden de aprehensión contra el presidente ruso Vladimir Putin, cuando Ucrania acaba de realizar un ataque en el Donbass, donde incluso se cobró la vida de un niño, una niña, y nadie hace absolutamente ningún comentario al respecto. Se presume que fueron aproximadamente 3 víctimas mortales y varios heridos de los últimos ataques que se han registrado en el Donbass. ¿Y no escuchamos a Estados Unidos solicitar una orden de aprehensión contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por estos ataques en zonas residenciales donde hay civiles? No. En este caso no existe la justicia internacional. Es por eso que Estados Unidos impulsa esta cooperación con la Corte Penal Internacional de La Haya para apoyar sus pesquisas de fiscales ucranianos contra Rusia. Ocurre en un contexto donde la Corte no tiene jurisdicción sobre Moscú. Esto hay que recalcarlo. Rusia no forma parte de los países que conforman la Corte Penal Internacional. Entonces, todo lo que haga o diga la Corte Penal Internacional a Rusia se le resbala. El detalle, por ejemplo, es que Sudáfrica sí forma parte, ese es un ejemplo, sí forma parte de la Corte Penal Internacional. Por eso, el mandatario ruso Vladimir Putin no puede acudir a lo que sería esta próxima cumbre de los BRICS a realizarse este próximo 22 de agosto, precisamente porque el presidente de Sudáfrica se vería en la obligación como miembro del organismo a tener que arrestar al presidente ruso Vladimir Putin, algo que sería un escándalo internacional y prácticamente un motivo de guerra entre ellos, algo que obviamente ninguna de las naciones quiere, pero se vería obligado a hacerlo. Por eso se presume que el presidente no va a asistir. En este caso, el país norteamericano ni siquiera de hecho es un miembro del organismo de la Corte Penal Internacional, pero es el que paga los sueldos. Como siempre, Estados Unidos tiene su dinero en todos lados. El propio Washington tiene un historial de roces con este organismo judicial por investigaciones en su contra de presuntos crímenes de guerra cometidos durante sus campañas militares, llámese Libia, Afganistán, Siria, el propio Irak. Todos saben de los crímenes atroces que ha hecho Estados Unidos en estos lugares y más, y nadie hace nada al respecto. Ni siquiera esta Corte Penal Internacional, que sí puede emitir una orden de aprehensión contra Vladimir Putin, pero nunca se le ocurrió emitir una orden de aprehensión contra Barack Obama, ahora contra Biden, contra Bush, nadie. Todos completamente limpios. Incluso Obama tiene un premio Nobel de la Paz después de realizar varios conflictos militares, varios escenarios atroces a nivel internacional, y todos se quedan callados. Lamentablemente todos se quedan completamente callados. Pero según el New York Times, Estados Unidos no quiere compartir precisamente estos posibles crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, porque finalmente Estados Unidos es quien está entregando el armamento. Temen sentar un precedente que podría suponer llevar a los estadounidenses ante la justicia internacional, porque si están juzgando a un presidente, en este caso el ruso, ¿por qué no hacer lo mismo con uno estadounidense?
o con cualquier otro. Prácticamente les están quitando esa protección que tiene como ser el presidente de una nación, y lo mismo le puede pasar a Joe Biden o a cualquiera de sus predecesores. El gobierno de Estados Unidos está celebrando una emisión de orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo está impulsando. Pero esto le puede salir contraproducente, porque recordemos que tiene varias investigaciones en su contra de precisamente crímenes de guerra y que se esconden o se olvidan o se guardan, se traspapelan y ya, se acabó. En su momento salió como una bandera política y luego se olvidó. Está más allá de la hipocresía, es incluso repugnante, especialmente como ciudadanos estadounidenses. Porque ¿con qué cara vas y lanzas una solicitud para que encarcelen a un presidente, en este caso a Vladimir Putin, cuando tu historial tiene más crímenes de guerra de lo que podría estar haciendo Putin? Un claro ejemplo es Irak. Un claro ejemplo es Libia. ¿Cómo era un país que se estaba impulsando, que se estaba desarrollando? Gaddafi es un claro ejemplo. Y después de su asesinato, todo se derrumbó. Literal, todo se derrumbó. Porque las imágenes de Libia en este momento son de una nación completamente destruida por las armas estadounidenses. Lo mismo en Irak, en Siria, son hechos atroces y que quedaron completamente impunes. Fue una guerra de agresión ilegal, violó todas las leyes que pretendían defender. George W. Bush es un criminal de guerra. Tony Blair es un criminal de guerra. Joe Biden es un criminal de guerra. Barack Obama. ¿Y dónde están sus órdenes de aprehensión? Esa orden de detención de La Haya contra el presidente ruso es un ejercicio de vil propaganda. Es parte de una guerra híbrida general que está haciendo la OTAN en contra de Rusia, en contra de China. Nada más falta que lancen una orden de aprehensión en contra del mandatario Xi Jinping y no esperen tanto tiempo, y es probable que ocurra. Todo este asunto de La Haya, de la Corte Penal Internacional, forma parte de este cuadro amplio de hipocresía, de una forma de poder que tiene Estados Unidos detrás de, para tratar de buscar a presuntos criminales de guerra en otros estados, en otros lugares, y poner a Estados Unidos como el único bueno y defensor del mundo. Pero ninguno de los conocidos y documentados crímenes de guerra estadounidenses han sido objetos de esta persecución por parte de la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de la matanza en las aldeas de Song Mi y My Lai, que fueron perpetradas por soldados estadounidenses en Vietnam, donde le quitaron la vida a 504 civiles de manera atroz. La pulverización de productos químicos sobre los bosques de ese país, el bombardeo en Yugoslavia por parte de la OTAN en el 99, incluso con uranio empobrecido, donde murieron más de 2.500 personas. Las torturas de presos por parte de estadounidenses en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, o incluso el asesinato de un grupo de civiles desde helicópteros hace poco tiempo, el 12 de julio del 2007 en Bagdad. Nada de esto ha sido cuestionado, nada de esto ha sido investigado por parte de esta Corte Penal Internacional. Estados Unidos no solo ha cooperado con las investigaciones sobre estos crímenes de guerra, su gobierno hace todo lo que puede con tal de mantener al público estadounidense sin conocimiento de sus actos atroces. Edward Snowden, Julian Assange,
Chelsea Manning, todas estas personas que han sido amenazadas, detenidas, acosadas por alertar a los contribuyentes estadounidenses sobre cómo sus fondos públicos están siendo malversados en la comisión de estas atrocidades brutales, son un gran ejemplo de esto. Incluso lo corroboró James Patrick Jordan, el coordinador para la Alianza por la Justicia Global, que esperemos que no sea uno de los próximos señalados en esta lista. Una de las principales paradojas de todo este asunto es que ni Moscú ni Washington reconocen a este Tribunal Internacional de La Haya, por lo que está fuera de su jurisdicción este asunto de las llamadas órdenes de aprehensión. De hecho, en Estados Unidos, que utiliza a la Corte como arma política y discursiva contra Rusia, está vigente una ley desde el año 2002 que permitiría al presidente ordenar una intervención militar en la propia Haya, en el dado caso de que se realice algún enjuiciamiento de funcionarios o militares rusos. La Haya todavía vive con ese miedo de que si se llega a lanzar contra Estados Unidos, llegan a detener a algún funcionario por alguna malversación de fondos, por algún crimen de guerra, por lo que sea, van a ser atacados por Estados Unidos con toda la fuerza. Ese también sería el miedo de la Haya, de la Corte Penal Internacional. No pueden arriesgarse a perder todo su poder, porque finalmente es un poder que les entregan todas las naciones al permitirles participar dentro de sus leyes, en sus juicios, incluso tener más poder que ellos en materia judicial. La embajadora para la Justicia Penal Global, Beth Van Schaack, de Estados Unidos, confesó precisamente hace 2 meses que su país impide la colaboración de la Corte Penal Internacional en los casos relacionados con presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Esto para asegurarse de que Rusia siga quedando como el malo, para que Rusia se vea como el criminal de guerra, que Ucrania se vea como la víctima y Estados Unidos como el salvador. A pesar de tener numerosas evidencias de actos ilícitos por parte de Ucrania, actos cometidos por parte de los militares ucranianos contra civiles rusos, actos atroces, actos que incluso pudieron aprender de los propios militares estadounidenses que los entrenaron. Estados Unidos tiene sus manos manchadas, los militares estadounidenses tienen sus manos manchadas, pero los políticos estadounidenses, la mayoría están completa y absolutamente podridos, porque no es posible que se dediquen durante tanto tiempo a saquear, a realizar crímenes de guerra y ninguno rinda cuentas. Pero con este conflicto entre Ucrania y Rusia es más fácil señalar y acusar. Es más fácil señalar y dictar a un culpable que aceptar su responsabilidad. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.